así es, como les había anunciado, hoy tenemos a nuestro gran escritor, el maestro Carlos Orlando Pardo, con el cual estamos celebrando. Estamos muy felices de ese premio internacional a la escritura que nos tiene para Ibagué, Tolima y para todo el país. Buenos días, Carlos. Un placer estar compartiendo contigo, con los televidentes, en el Día del Escritor, comentando de qué manera una novela llamada Las otras vidas de mi hermana Gloria obtuvo el premio Gustavo Adolfo Bécquer 2025, pero el acta del jurado, integrado por gente de 8 países, dicen que también al conjunto de mi obra literaria. Uno pudiera pensar que esta vez me alejo mucho de mi temática, porque me meto a cosas del otro mundo. ¿Existe realmente el más allá? ¿Qué ocurre con los duendes, los fantasmas, los sustos, las reencarnaciones, lo que aparece en el Yagué, las maldiciones, los juegos astrales, el significado de los números? Todo ese mundo que aprendí por haber nacido en un pueblo de espiritistas y teósofos como el Líbano, y que genera una serie de preguntas alrededor del otro mundo. Y esa es la historia de la novela que ganó el concurso, y estoy muy contento de poder asistir el 18 de este mes a Madrid, donde me entregarán ya la novela y el premio que generosamente un jurado amable, seleccionando autores, me otorgó. Qué bien, Carlos Orlando, y de verdad que estos premios hacen grande a nuestra tierra, en ese trabajo suyo de toda la vida, ganador de muchos premios, porque además no es el primero, desde muy joven ha tenido en sus manos esas glorias, y ahora sigue todavía ganando y escribiendo, ¿no? Porque él diría, bueno, ya ha pijado editores, ya hay un recorrido, y dirían, bueno, vamos a darle un premio, un homenaje al reconocimiento de toda una vida artística, pero como dices, va a recoger el premio de esta obra y además un reconocimiento a todo tu trabajo. Sí, eso es demasiado estimulante para una tarea, porque pienso que cuando me premian a mí, premian a los escritores de mi tierra, a la gente de mi generación y a los que vienen, para que no exista el desánimo. Este es un trabajo que se hace en solitario, y el que piense que va a ser rico, que va a ser famoso, está perdido, porque se vuelve un farsante, y aquí hay que hacerlo es con absoluta sinceridad en las confesiones de las historias que uno cuente. Bueno, cuéntenos, usted lo decía ahorita, entra en ese mundo surreal, no sé si llamarlo así, que nace de todas esas historias del Líbano y de muchos municipios del Tolima y de la misma América, donde se hablan de los mitos, leyendas, duendes. ¿Por qué y cómo encuentra esa ruta para poder escribir este libro? Bueno, la novela no se trata de algo que han hecho muchos escritores muy bien, de recolectar mitos y leyendas, hablar de la Patasola o de la Madremonte. No. Es la historia de una mujer a la que asesina un mago negro. Un mago negro. Un mago negro, porque el mago negro, que ya casi no existe, le quita toda la energía al otro y le causa un infarto fulminante. Entonces al personaje, que es Gloria, la mata un mago negro. ¿Por qué sabemos que era un mago negro? Porque ella ya había tenido la visita de ese mago negro en astral, y ella era una maga blanca. El señor le había robado unos terrenos de una pequeña finca cerca de Ibagué a su empleada al servicio. Ella puso sus abogados para defenderla, pero al mismo tiempo acudió a sus maestros para que contrarrestaran al mago negro, pero en venganza lo que hizo fue matarla. ¿Qué ocurre para vengarse de un mago negro? Simplemente matarlo, pero el espíritu queda volando haciendo males. ¿O cuáles son las razones para llegar a eso?
Entonces la novela recorre la historia de un personaje llamado Gloria a través de una especie de crónica familiar en relación a lo que le pasó en efecto a mi hermana y lo que nosotros vimos, aprendimos, conocimos, escuchamos, y genera ese mundo que la gente se ríe porque no tiene nada que ver con la ciencia, pero que la gente respeta porque tiene que ver con la vida cotidiana. Alguien siempre ha visto una sombra que cruza. Alguien escucha un ruido en la noche. Los sueños pueden llegar a decirle a uno algo, un mensaje. Y entonces eso que no existe en la ciencia está en la vida cotidiana, y es alrededor de esos temas que yo escribo mi novela. Es una magia hermosa, ¿no? Un recorrido muy... que le tiene que dar miedo a uno, un susto, porque al encontrar esos magos negros, que yo lo podía traducir en la vida de hoy, esos que hacen esa absorción de energía, además de recursos, se llevan todo, ¿no? Y pueden destruir a la otra persona. ¿Cómo haces para poder nivelar esa magia blanca y la magia negra, donde termina ganando la magia negra? En la novela mía no hay ni ganadores ni perdedores. No hay ganadores ni perdedores. Hay simplemente una historia que se cuenta y ya es el lector el que define quién ganó o quién perdió. Mejor todavía. Porque lo demás sería conductismo, ideologismo, y un escritor verdadero no debe sino contar una historia y que el lector tome partido, Sí. sea a favor o en contra de ciertos personajes, y ahí es donde viene el éxito de una historia. Creo que todo eso fue producto un poco de la vida cotidiana y familiar. Mi abuelo fue rosacrucista, y todo esto iba a generar una investigación profunda, continua. Por ejemplo, estudiar todo sobre el espiritismo de Allan Kardec, que era un francés padre de esa política, y que es curiosamente la única tumba en Père Lachaise, el cementerio inmenso y monumental de París, que es visitado continuamente porque la gente quiere golpearle, pedirle favores, hacerle oraciones, llevarle flores, porque los espíritus siguen existiendo en forma permanente. Inclusive la semana pasada que estuve en Bogotá y me encontré con Germán Santamaría y Nelly, les dije, ahí está Nelly en la novela, porque el Líbano tiene en determinados momentos portales que lo llevan a uno a otro mundo y que lo jalan y no lo jalan. Todas esas historias que parecen divertidas y que tienen que ver con esa vida real de tanta gente en la novela. Es una narrativa muy descriptiva para que la gente la pueda entender, ¿no? Por lo que me dice. Sí, pero está hecha no en el lenguaje de los retóricos y los académicos que le dan demasiadas vueltas, Sí. como los perros antes de echarse. No, siempre he tratado de utilizar un lenguaje muy sencillo, porque a mí no me gusta complicar al lector, me gusta seducirlo, y para eso se requiere de la sencillez. Y del conocimiento de la cultura del Pues común y claro, corriente para que claro. puedan entender. Claro, claro. Bueno, repitámosle a los que están llegando aquí en sintonía, ¿cómo se llama la novela? La novela se llama Las otras vidas de mi hermana Gloria. Las otras vidas de mi hermano. Es la historia de alguien que, como mucha gente, tiene otras vidas detrás. Por ejemplo, si ha reencarnado. A mí me ocurre una situación muy curiosa que la cuento ahí, y es que llego a Boston, yo no conocía Boston, con Jackie, y yo le digo, yo estaba aquí. Sí. Y le dije, tanto que aquí a la vuelta, a una cuadra, hay una droguería. Me dijo, ¿usted vio Google Maps? Le dije, no, yo no he investigado nada. Y fuimos y había una droguería. Yo me asusté porque yo sentí que todo era de mi vida cotidiana, y consulté con mi hermana Gloria, que era maga blanca, y me dijo, usted tuvo que tener otra vida allá en Boston,
y se le reflejó nuevamente al recorrer las calles, tomar las fotografías y tener esa sensación interna. Eso es normal, porque uno tiene muchas vidas. Entonces, pues me tranquilicé un poco, pero hay cosas que le ocurren a la gente de viajes astrales, por ejemplo, de sentir que el espíritu navega y que está por encima de los edificios y que después hay susto para regresar al cuerpo, o el caso de quienes comienzan a examinar qué ocurre después de su muerte, porque son ánimas un poco en pena o que al principio están dándole vueltas a su propio cuerpo y todo eso ocurre y ha ocurrido. Por ejemplo, una vez me contó Pedro Pablo Contreras, que fue gerente y fundador de Velotaz, varias cosas, porque él invocaba espíritus y eso de la invocación de espíritus es algo. Entonces, lo que sentía ese cuerpo, un conductor que se había accidentado y que quienes habían ido y quienes no, y lograban en el viaje astral comunicarse como si fuera un chisme de una visita. Es que inclusive el general Isidro Parra, fundador del Líbano, que llegó a fundar un pueblo con un piano y una imprenta, algo absolutamente insólito, él invocaba espíritus en las misas y tenía un periódico que hacía él mismo titulado Ánima, un periódico pequeño donde transcribía las conversaciones con los espíritus. Esto no es nada nuevo, sino que está generalmente oculto y a la gente no le gusta hablar de eso porque dice, uy, se la fumó verde, esa persona está medio loca, eso, imagina hablando semejantes pendejadas. Entonces la gente que le ha ocurrido todo eso prefiere conservarlo en secreto. Una vez llegué yo a un café ahí en la Tercera, el Grano de Oro, y dije, oiga, ¿ustedes no, qué les ha ocurrido cosas con espíritus o sustos o ánimas para que me cuenten? Todo el mundo se reía y nada, pero después me llamaron individualmente y yo tengo varias historias, no que es que ellos se burlan de mí, ¿sí? Y cada uno me contó una historia como si fueran vergonzantes de eso que les había ocurrido en diversos lugares y de lo que se nutrió mi libro, porque las experiencias de la gente son fundamentales. Qué bueno, mire. ¿Cómo llega a ser seleccionado por esta convocatoria para el Premio Mundial Gustavo Adolfo Bécquer? Esencialmente yo presenté una novela que me pidió el editor para ser publicada. A mí me habían publicado ya una novela, Benjamín se fue a la guerra, la historia de un personaje tolimense que participó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, que fue espía en Rusia antes de James Bond y que vino a morir ya viejo y a escribir versos acá en Ibagué porque él era nacido en el Líbano. Inclusive yo lo conocía porque me llamó, yo era profesor en colegios, me llamó a que le corrigiera un libro de poemas, pero cuando yo vi que eso estaba lleno de homenajes y era miembro de la Legión de Honor y oficial, y había fotos como las de las películas, él cargando gente, sí. Y el único sobreviviente, para ser de la Legión de Honor se necesita ser noble, y por eso él casó con una condesa de 90 años para poder estar en eso. Entonces un día García Márquez fue el que me dijo, ese tipo bien vale una novela. Y un día que no tenía que escribir, le escribí esa historia que funcionó curiosamente en el África, que fue uno de los lugares donde Benjamín Echeverry peleó. Y es curioso, antes de que le hicieran ese pequeño parque que hay en París a García Márquez, el único colombiano que tiene una calle con su nombre en París es la de Benjamín Echeverry Márquez, que era casado en últimas nupcias con la fundadora del Liceo Val, y que ya murió Dorita, y están sus hijos. Entonces, inclusive una niña que yo vi desde chiquita con mi hija menor, un día me dijo, quiero que me des la autorización para que María José vaya a una pijamada en mi casa. Le dije, cuéntame una cosa, Sofía, ¿y quién es tu papá y tu mamá?
Usted lo conoce desde chiquito, le llama Darío y mi mamá, ambos abogados, eran vecinos nuestros. Le digo, no, ¿usted sabe cómo se llama su abuelo? Dijo, sabes que yo no podría haberlo conocido, pero era Benjamín Echeverry Márquez. Y ella, por como su abuelo era con ciudadanía francesa, pidió la ciudadanía francesa. Entonces esa editorial ha publicado con un relativo éxito este libro y me pidieron otro el año pasado en la feria. Yo dije, claro, al editor le pareció que era buena la novela y la presentó él mismo a un concurso que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, que han ganado tipos de Túnez como Reda Mame, que viene el acta que fue jurado. Es decir, 8 países, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Colombia hay 2, españoles, mexicanos, y resolvieron por unanimidad que esa era la novela que valdría la pena. Si no hubiera sido de pronto uno de los espíritus que no bendijeron, los hubiera asustado. Esa novela ya iba con su magia. Con su magia. Con la magia literaria de Carlos Orlando Pardo. Con Carlos Orlando podríamos hablar de muchas cosas de Pijao y Tales, por hoy estamos hablando del escritor, de este personaje que nos hace grande a todos en Colombia y con una novela maravillosa, porque la verdad la historia que nos cuenta y la historia que me cuenta Boston se me hace extraordinaria. Porque a todos alguna vez nos pasa, ¿no? Llegar y caminar y saber que ella estuvo ahí. Entonces, sí, todos tenemos esas historias. Carlos Orlando, no queda más que felicitarlo, que seguir adelante, que siga escribiendo, que siga apoyando a todos estos escritores tolimenses y que más que tengan un mentor como tú, ganador de premios siempre mundiales. Gratitud por tu sensibilidad para difundir la cultura, que generalmente no lo hacen los periodistas hoy, y por tu amistad conmigo de tantos años que siempre aprecio y alabo, porque tú también enseñas con tu oficio, con tu disciplina, tu persistencia y tu mismo talento. Gracias. Antes de irnos, quiero que veas y escuches a un maestro también y ese tema que canta su hija, oiga, Valquiria José Faxir Sánchez, en honor a esa persona tan cercana a ti como fue el maestro José Faxir, como lo es Báez, como lo es José Luis, los hijos de ellos, y pues ese tema maravilloso que tú lo cantas muchas veces. Que con unos whisky encima y no lo haces mal, ¿no? Te defiendes con esa cantada de José Faxir, que también estamos en Mora y tocaría hablar con Olga Valquiria y con ellos, ahora que estamos como impulsando este nacimiento del cine en el Tolima, que te cuento que en este semestre vamos a rodar 4 largometrajes de ficción acá, si no lo sabías, todos con ley del cine, están todos y como independientes, individuales, y nos estamos uniendo para hacer ya un nacimiento de este Ibagut, digo yo. Es excelente, la unión hace la fuerza y el Tolima tiene que seguir retomando las banderas de ser un epicentro cultural desde la literatura, desde el cine, el teatro, los títeres, la música, en fin, lo que hace grande al hombre y lo único que trasciende, porque lo demás es eminentemente pasajero, son como un relámpago, instantes luminosos, pero no la permanencia que es lo que genera la cultura, la memoria y las acciones de quienes trabajan en este campo.